Hoy es, hoy es miércoles 1 de septiembre del 2021 y estamos acá todos reunidos en lo que, salvando las distancias, le llamamos el grupo de los miércoles, pero en realidad es el capítulo que pertenece a la Asociación Psicoanalítica Argentina, que se llama ¿Cómo nos cambia un mundo que cambia? Este título es un título de un libro de Marcelo Viñar, inspirador también, y que prologó todos los tomos que escribimos. Ustedes saben que el otro día estuve contando y en los 5 tomos participaron más de 80 colegas del país y del resto del mundo. Con sus colaboraciones. Y esto que empezó así un poco, no voy a decir como un juego, pero empezó como una apuesta a querer contar lo que estábamos experimentando cuando empezó la pandemia global, para poder transmitir qué nos estaba pasando, para poder, sobre todo mi invitación fue a dejar testimonio de lo que estábamos viviendo, frente a un descreimiento general, porque en realidad nadie se esperaba que iba a durar tanto, pero yo igualmente invité a escribir y a contar la experiencia, y después en la precu pueden contar otra vez, hacemos otros 5 o 6 tomos más para contar el precu cuando llegue, pero mientras tanto uno cocina con la comida, con lo que tiene en la heladera a disposición. Después, cuando tiene más comida, hace otras comidas, ¿no? Entonces esa fue la propuesta culinaria, digamos, de los libros, y empezamos a escribir. Incluso en el tomo 1 hay un capítulo que se llama Backstage, y es muy lindo porque está todo el intercambio entre los colegas del Departamento de Niños y Adolescentes, que yo terminé mi gestión en el 2020, que coordinaba en ese momento, hablando de todo lo que nos pasaba en torno a la pandemia, de los cuales algunos están acá presentes, como Marta Lago, Mirta Iwan, seguramente me olvido, Beba, Beatriz Marman, que también participaba como asesora. Bueno, y así fueron surgiendo todos los libros. Entonces yo cada vez que nos presentamos elijo algo para decirles, ¿no? Y yo empezaría hoy, digamos, el encuentro para recibir el trabajo de Lila Fabiana Gómez y para recibir el comentario de nuestra invitada especial, nuestra muy querida Gloria Guitaros. Hay una frase, este es el libro, este es el 5º tomo, ¿no? Y en la introducción pongo una frase de Edgar Morin, que escribe en Tierra Patria, que dice: el hombre todavía es incapaz de controlar su propia naturaleza, cuya locura lo lleva a dominar la naturaleza, perdiendo el dominio de sí mismo. Puede aniquilar los virus, pero se encuentra desarmado ante los nuevos virus, que lo desprecian, se transforman y se renuevan. Aún en lo concerniente a las bacterias y los virus, debe y deberá negociar con la vida y la naturaleza. Digamos, esta propuesta, esto lo dijo en 1993, les aclaro, no fue ayer, fue en 1993. Lo podía decir ayer porque cumplió 100 años, ¿no? Pero les aclaro que a mí me impactó muchísimo, porque parece que tiene una actualidad increíble, ¿no? La actualidad que tiene su pensamiento. Y otra de las situaciones que me guió es esa frase de Laurie Garrett en 1994, que dice: sin equidad, las batallas pandémicas fracasarán. Es una bióloga, ¿no? Los virus simplemente recircularán y quizás sufrirán mutaciones o cambios que inutilicen las vacunas, pasando por las poblaciones más desprotegidas del planeta. Bueno, esto fue en 1994, o sea que también me impresionó, 1993 y 1994. Pero hoy, digamos, nos vamos a dedicar a recibir
digamos, lo que escribió justamente la escritura terapéutica en pandemia. Este excelente trabajo de Lila, que ha participado prácticamente en todos los libros que hemos presentado y que creo que nos va a ayudar mucho, como se dice, ¿no? Es decir, dentro de esta tarea de seguir testimoniando todo lo que nos pasa. Lila Fabiana Gómez es licenciada en psicología clínica infanto-juvenil, psicóloga del Centro Infanto-Juvenil número 1 y número 2 del Ministerio de Salud de Mendoza desde 2005, residente en Psicología Clínica Infanto-Juvenil Hospital Dr. Pereira, 2000 al 2004, miembro adherente de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza. Perdón que me están pidiendo compartir pantalla, Juan. Sí, ya a ver, ahora es, digamos, miembro adherente de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza, filial APA, secretaria científica y vicepresidenta de OCAL, de 2014 al 2016, representante IPA-IPSO, Relación Comité 2018-2021. Ah, bueno, muy interesante, porque ahí estamos juntas, entonces, Lila, yo decía. Primer premio en el quinto Ipsos Writing Award for Latin America, Edipo, Intimidad de un asesinato. Ipsos 2017. Publicación en artículos en revistas de ABEBA, APA, Transformación OCAL, Revista Uruguaya de Psicoanálisis, Revista Peruana, tenemos todos los representantes acá, Revista de Barcelona de Psicoanálisis y Calibán FEPAL. Katz, Hilda y colaboradores, bueno, por supuesto ya dije que está en nuestros libros. Uno de sus trabajos es Avatares del análisis remoto de un niño preescolar. Otro de sus trabajos también es Teorías cognitivas en el análisis, con Eva Rottenberg y licenciada Bordone, en ABEBA. Investigación colaboradora de teorías implícitas del analista, con el doctor Sisman de ABEBA, entre el 2015 y el 2017, y cursa el doctorado, perdón que estoy haciendo entrar a Laura Orsi, cursa el doctorado de Psicología de la USAL de Buenos Aires desde 2020. Bueno, por otro lado tenemos acá la presencia de nuestra invitada especial, Gloria Guitaroff, que es psicoanalista y escritora, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, y por supuesto de la IPA, de la International Psychoanalytical Association, es exdirectora de publicaciones de FEPAL, es autora de varios libros de ficción y también de psicoanálisis, como Claves para escribir sobre psicoanálisis, del primer borrador al texto publicado, y dicta seminarios sobre escritura y psicoanálisis tanto en Argentina como en muchas otras sociedades de América Latina. Bueno, con estas dos invitadas, digamos, damos apertura a que comience Lila. Tenés tu espacio a disposición y bueno, todos estamos muy interesados en escuchar tu trabajo. Si necesitas que pasemos primero el video, yo ya compartí pantalla, así que fíjate si lo podés ya poner. Lo va a poner Juan, creo. Ah, perfecto. Al video. Juan, ¿estás por ahí? Ahí está. Bueno, primero que nada agradecerle a Hilda y a Gloria por esta oportunidad de encontrarnos, a todos los colegas que nos acompañan, y con Gloria pensábamos empezar, digamos, con un video que es un poco el que motivó la escritura del artículo, ¿no? Este es un témpano de hielo, este es el lago argentino, esto ocurrió el 16 de marzo de este año, y a ver, así era el témpano de hielo cuando yo lo vi, y ahora vamos a ver qué le pasa al témpano de hielo.
No sé si Juan puede poner el video. Juan, estás a tiro. No se ve. No se ve el movimiento, ¿no? No se ve el video. ¿Se escucha el audio? ¿No se ve el video? No, No. Está la otra foto. Está la foto fija. A ver si se puede solucionar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poder compartir, dejar de compartir. Juan, menos mal que estás haciendo vos a todo esto. Y vamos a volver a compartir. Yo compartí también. Dejo de compartir entonces. ¿O no? No, tengo que compartir, sí. Ahí está. Ese era el témpano de hielo inicial. Y yo pude ver cómo se transformó, digamos, ¿no? Y queríamos mostrarles con Gloria el video que dura 1 minuto y medio. Vamos a ver si Juan nos ayuda para compartirles la experiencia. Hoy no es mi día, ¿eh? Hoy no es tu día. No, pobre. A ver. Si no lo paso por chat, Juan. Ahí ya, ahí vamos, ahí vamos. Vamos y venimos. Es que el tema es fuerte, ¿no? Yo mientras como censora los voy muteando a todos, me siento horrible, pero bueno, siento que lo tengo que hacer. Bueno, ahí hago un último intento. Recién se vio. Ahí está. Los términos flotan, se van derritiendo, quebrando, rompiendo y desaparecen en términos de 20 o 30 días. Los términos desaparecen. Estas líneas horizontales nos muestran las diferentes posiciones que van teniendo los términos en el lago y entonces de esta manera se van girando, se está girando el témpano. Miren cómo gira, cómo se balancea la derecha. Aquí los que están dentro para poder ver a la frente derecha cómo se está balanceando, buscando el equilibrio nuevamente hasta quedarse quieto, hasta que perdió su centro de gravedad y eso es lo que está usando. Ocurre permanentemente, como hacemos. La parte azul que ha estado debajo del agua, ya que el agua erosiona la parte blanca y queda bien azul, y nos mostrará en unos minutos de esa parte azul. Por el correr de las horas y los días se transformará esa azul en blanco. Y nuevamente romperá y girará y así sucesivamente hasta desaparecer. Lago Argentino, 16 de marzo del 2021. Es la línea de flotación, la línea del lago. Entonces nos muestra la parte más azul. Los términos flotan. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Reactivalo ahora, a ver, Lila, si se fue el ruido. Ahí está, muchísimas gracias, Juan. Y bueno, entonces empiezo con una frase que sugirió Hilda también, de Walter Benjamin, que dice: compartir experiencias y vivencias y narrarlas es tan necesario para el alma como beber y comer para el cuerpo carnal. Recuerdo una excursión por el lago argentino en la Patagonia.
nos encontramos con un témpano que se había desprendido del glaciar Uppsala en el Parque Nacional Los Glaciares. El barco se iba acercando al monumento gigante de hielo que funcionaba como un centinela del lago. Todos los turistas nos sacábamos fotos con la estática muralla de fondo. De pronto observamos cómo se iba produciendo una grieta vertical que lo surcaba en el medio, a lo que siguió un ruido crujiente y el movimiento ondulante del agua que llegaba hasta nuestros pies. Luego se precipitó un cataclismo que dio vueltas por completo el témpano, sacando a la superficie el hielo celeste debido a la falta de oxígeno y dejando alrededor esquirlas flotando. En pocos minutos, ese edificio de hielo nos había mostrado su posibilidad de transformación. Había mutado de color, forma y tamaño. Con una sensación de asombro y perplejidad, me pregunté si los seres humanos teníamos también esa capacidad. Seguí interrogándome acerca de lo que podría facilitar la supervivencia en tiempos de pandemia, siguiendo el planteo darwiniano que destaca la supervivencia del más apto, y pensé en la adaptación al cambio como función necesaria para poner en juego la creatividad, la tolerancia a la frustración, la capacidad de espera, la elaboración de duelos, dando lugar a nuevas significaciones. En relación a esto, surgió la propuesta de talleres de escritura terapéutica y autobiográfica, quizás facilitada por las medidas de precaución y aislamiento que disminuyeron el contacto con los estímulos del mundo externo, promoviendo un ritmo de vida más desacelerado que invitaba a la introspección. Así fue como en muchas personas pude observar la aparición de manifestaciones artísticas y la necesidad de participar en grupos de manera virtual. En el marco de una población que en general vio dificultados sus ingresos económicos, con una marcada necesidad de escucha, encuentro con otros y autorreflexión, surgió la invitación a talleres de escritura que decían así: ¿te acordás cuando eras niño o niña y subías a tu casita del árbol o te armabas un castillo, un fuerte o una choza? Con ese espíritu te invito a crear un espacio despegado de los estímulos del mundo externo que capturan tu atención. La idea es reunirnos 1 hora y media o 2 en forma virtual durante 4 talleres para construir entre todos un momento de creatividad y de encuentro con distintos aspectos de cada uno a través de la escritura. ¿Te gustaría que tus palabras te ayuden a percibirte desde otra perspectiva? Quizás te descubras, te sorprendas y encuentres miradas diferentes sobre tu propia historia. Espero que puedas brindarte un tiempo tranquilo y sin actividades en paralelo para conectarte con la posibilidad de jugar con las palabras, facilitándote ir a tu encuentro allí donde te llevan las asociaciones, a través de la cadena infinita de la metonimia, saltando entre los pares antitéticos de las palabras y potenciando tu creatividad hasta descubrir tu discurso literario a través de la escritura terapéutica. Entiendo la escritura terapéutica como una técnica que surge de la combinación de psicología y escritura a fin de dar lugar a propuestas transformadoras en nuestro mundo interno. El género autobiográfico cuenta con subgéneros como las memorias, el diario íntimo y el autorretrato, permitiendo también este ensamble. Es una técnica muy útil para conocer la historia de vida y comprender aspectos del desarrollo de la personalidad. A través de la autobiografía se organizan y registran, además de los hechos que se han vivido, la imagen que se tiene de sí en relación a los objetos y las personas implicadas en esos hechos. Si nos remontamos en la historia del psicoanálisis, cuando Freud depositó su confianza en el valor de las asociaciones libres, dijo que estaba siguiendo una oscura intuición. Se inspiró en Ludwig Born,
que había escrito en 1823 un ensayo titulado El arte de convertirse en escritor original en 3 días. Y decía así: tome hojas de papel y durante 3 días consecutivos escriba, sin falsedad ni hipocresía de ninguna clase, todo lo que le venga a la cabeza. Esta es una cita de Jones en la biografía. Este sería el precursor del método psicoanalítico de la asociación libre, en el que me he basado para proponer una técnica de escritura terapéutica. Los ejercicios donde se combina escritura y psicología ayudan a reflexionar y revisar ideas. También brindan la posibilidad de relatarse nuevamente acontecimientos, generando nuevas significaciones, más cercanas a lo genuino de cada uno, porque brotan de la espontaneidad y se tramitan en intimidad. La metodología de trabajo de los encuentros del taller apunta a que cada participante pueda conectarse e integrar pensamientos y sentimientos en relación al pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo nos contamos nuestra propia historia? ¿Qué palabras utilizamos? La hoja vacía o la pantalla de la computadora ofician como un espejo para poder dialogar con uno mismo y reconocernos a través de nuestra escritura. Se trata de generar un momento íntimo donde el discurso espontáneo pueda asociar libremente, sin juicios externos ni internos. No se necesita información previa en escritura creativa ni literatura. Tampoco es obligatorio mostrar la producción a los otros integrantes del taller, sino compartir las experiencias de escritura. ¿Es posible expresar lo vivido subjetivamente a través de palabras? Para responder a esto, es necesario diferenciar entre experiencias y vivencias. Las experiencias están compuestas por la conjunción entre situaciones que son relatables, a diferencia de las vivencias, que son el componente metapsicológico de dichas experiencias y que no serían relatables según Ben-Jacquard. Resulta así que la vivencia es inefable. Ben-Jacquard define la experiencia como la conjunción de la situación con la vivencia. La experiencia remite a lo vivido, a diferencia de lo vivenciado. La vivencia está permanentemente presente en todos nuestros procesos psíquicos. El sujeto puede percibir su existencia, sentir sus afectos, pero nunca podrá poner en palabras su vivencia, porque sería como describir su procesamiento psíquico, consciente o inconsciente. En la serie de las transformaciones del inconsciente, el objetivo sería intentar hacer conscientes algunas de las formas en las que vamos registrando nuestra vida y de las múltiples posibilidades que surgen cuando nos apropiamos de nuestra experiencia al historizarnos. Al estilo de la frase de Jean-Paul Sartre que dice: lo importante no es tanto lo que hicieron con nosotros, sino lo que haremos nosotros con lo que hicieron con nosotros. Relato de experiencias. La invitación a los talleres tuvo mejor recepción en las mujeres que en los varones. El grupo etario predominante fue el de mediana edad. Una de las consignas propuestas fue la técnica de la autobiografía, que decía así: escriba los aspectos o partes importantes de su vida que hacen que usted sea quien es, que lo definan e identifiquen. El análisis de cada texto contó con 3 momentos: uno de reflexión individual, otro para compartir las experiencias con el grupo del taller, y otro con la opinión de la coordinadora sobre el escrito, si el participante lo solicitaba. Dice Ben-Jacquard que cualquier observación o relato estarán influenciados por factores subjetivos del que lo relata, del que observa y o del oyente. Así, la idea de estas 3 instancias era invitar a ampliar perspectivas y a comprender que el presente es nuestro tiempo de existencia, que suele estar atravesado por aspectos de nuestro pasado y del futuro.
pude observar que los participantes podían contactarse con mayor facilidad con el pasado que con el futuro, a pesar de que éste suele presentarse como una hoja en blanco con posibilidades de ser soñado y construido. Resultó una temática difícil de abordar para algunos participantes. En el trabajo grupal se manifestaron el temor, la ansiedad y la angustia relacionadas con el atravesamiento del coronavirus, dificultando la proyección de deseos o proyectos. De la relación grupal surgieron las siguientes observaciones. Tendencia a autodefinirse priorizando el hacer sobre el ser. Escribir evitando etapas de la vida. Dificultades para expresarse. Predominio de imágenes visuales. Necesidad de integrar el pensamiento al presente para proyectarse. Predominio de la infancia como etapa vital con significación positiva. Verbalizaciones de frases como todo pasa, no te aferres, esto también pasará. Escritos donde predominaba la tristeza o el autorreproche. Predominio de autobiografías lineales, o sea, realizadas en forma cronológica, versus constelaciones de relatos como otra forma de narrar la historia de vida. Algunas observaciones. La hermenéutica es el arte de la explicación, traducción o interpretación de la comunicación escrita, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. El objetivo fundamental de la hermenéutica es proveer los medios para alcanzar la comprensión del objeto o escritura que es interpretado, sorteando los obstáculos que surgen de la complejidad del lenguaje o de la distancia que separa al intérprete del objeto investigado. El texto es el resultado de un acto de comunicación cuya extensión y carácter dependen de la intención del hablante. Riquer caracteriza al relato como inteligencia narrativa porque narrando se convierten en inteligibles la experiencia y lo vivido, los hechos y la historia. El relato permite dar sentido al conjunto caótico de la experiencia y escenario vital y transformar el mundo en horizonte de sentido, es decir, escenario de la experiencia humana. A la pregunta le pertenece la posición de un sentido, una orientación, una dirección que ubique al tema en perspectiva para producir una respuesta. Una pregunta que formula siempre desde un horizonte que la determina. Pasos para realizar un análisis hermenéutico. En primera instancia se debe realizar la descripción del texto y el contexto en el cual surge. En este caso, los textos surgieron como actividad propuesta dentro de un taller de escritura terapéutica y autobiográfica que tenía como objetivo el autoconocimiento. Posteriormente, para un conocimiento completo, se deben asumir otros métodos previos, método histórico, genético o estructural. Para esta situación también se realizó una breve recolección de los datos de historia de vida y preguntas que guiaron la autoobservación. La hermenéutica involucra un intento de describir y estudiar fenómenos humanos significativos de manera cuidadosa y detallada. Trata de despojarse de supuestos teóricos previos para basarse en la comprensión práctica. Para la evaluación de los escritos me basé en la propuesta de Riquer acerca de una hermenéutica de la distancia que considera que lo que hace que surja una interpretación es el hecho de que haya una distancia entre el emisor y el receptor. Guiada por la pregunta ¿sobre qué se escribe en las autobiografías?, partiré del análisis de 20 autobiografías de mujeres adultas entre 35 y 55 años, en el que he podido pesquisar algunas categorías semánticas que ilustraré con algunas viñetas clínicas. En este caso yo voy a leer las categorías semánticas y las viñetas las tienen ustedes en el trabajo por una cuestión de tiempo, ¿no? Para dar justamente más lugar al intercambio.
Algunas de las categorías fueron: A. Muchas veces los relatos se organizaron en relación a un tema central u ordenador que viene desde la infancia. Duelos, enfermedades o trastornos físicos. Por ejemplo, celiaquía, miopía, sobrepeso. B. Varios escritos reflexionaron acerca del ritmo vital. Siempre hice todo rápido y bien, ahora no quiero que la vida me detenga por no poder parar, a deshoras, iba lenta y tarde siempre. C. En relación a las palabras utilizadas, aparecen términos que hacen referencia a reparar el daño, remendar, rehacer la vida, etc. Expresiones que denotan significación de errores. D. Algunas mujeres describieron imágenes de su vida en sus escritos. Respecto a esto, dice Ana García Varas: de esta forma encuentra la posibilidad de una traducción en la que ninguno de los dos extremos puede ser subordinado al otro, pues el original, la imagen, no desaparece, no es sustituida por el proceso de transcripción. Tal relación permeable ha de probarse en la traducción inversa, en la vuelta de lo traducido al medio inicial. Es así la reconstrucción de la relación de lenguaje e imagen, la que prueba la legitimidad de esta práctica hermenéutica basada en el fundamento común de ambos lenguajes, la figuración. E. Dificultades para elaborar situaciones, cambios o duelos. F. Predominio y omisión de determinadas etapas de la vida. Algunas mujeres solo escribieron sobre su infancia, otras pasaron por alto la adolescencia, reflexionando que era una etapa de la que aún tenían situaciones pendientes por vivir. G. Algunas mujeres prefirieron autodefinirse en lugar de recordar hechos de su historia. Algunas mutaciones o transformaciones. Dice Clarice Lispector: escribir es usar la palabra como carnada para pescar lo que no es palabra. A partir de estas experiencias, he podido constatar que la técnica de la autobiografía resulta un recurso útil para acceder al discurso genuino del sujeto, intentando pesquisar lo que no es palabra. Escribir es usar la palabra como carnada para evidenciar también la aparición de ciertos síntomas que pueden pesquisarse a través de omisiones, lagunas mnésicas, recuerdos encubridores, actos fallidos, manifestaciones de ansiedades. En general, la mayoría de la población sabe escribir y ha heredado el conocimiento del alfabeto. Suelen ser pocas las personas que no logran realizar la técnica debido a dificultades para verbalizar o expresar su historia y a la movilización emocional. En relación a esto, luego de un encuentro, una participante soñó sobre la muerte de su padre ocurrida 20 años atrás y pudo conectarse afectivamente con ese duelo que había quedado congelado. Verbalizó: quedé muy impactada con la consigna. Me desperté durante la noche soñando con mi papá. Me puse a escribir y lloré como nunca antes. Yo pensé que esto lo había superado. En esta viñeta se pone de manifiesto cómo la consigna propició procesos psíquicos en pos de la conexión entre el afecto y la representación. Otra participante comenzó a escribir su biografía remontándose a la historia de sus abuelos. En esa recreación de su infancia se evidenció la identificación con su abuela a partir de lo que ella le había transmitido de sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella asoció el haber traído esos recuerdos a la similitud que sentía de atravesar la pandemia como una guerra sanitaria. Lo existencial se muestra integrando lo real y lo ficticio dentro de la perspectiva personal y autobiográfica. Pero esta integración es significativa porque el relato es capaz de decir lo indecible, simbólica o metafóricamente, de expresar lo inconsciente,
de arrancar el sentimiento y el miedo al silencio, a la confusión, y hacerlo lenguaje, aunque sea figurado. Las narraciones permiten valorar no solo la capacidad humana de autocomprensión antropológica, gracias a la posibilidad de traducir en lenguaje la propia vida, pensamientos, acciones y sentimientos mediante el relato, sino también la necesidad del símbolo como aquello que hace posible decir lo indecible, mostrar la paradoja existencial del hombre, finito, infinito. Este tema surgió durante distintas experiencias que registraron al virus como una amenaza constante. Me angustia pensar en el futuro, me gusta pensar en la inmediatez, no hay que proyectar mucho porque uno no sabe si vive. La identidad personal se presentó como una pregunta precipitada por el atravesamiento de la pandemia, además de ser uno de los problemas más importantes de la historia de la filosofía. Recuerdo a Freud, quien en el postfacio de su autobiografía escribió: dos temas recorren el presente trabajo, mi peripecia de vida y la historia del psicoanálisis. Están unidos del modo más estrecho. La presentación autobiográfica muestra cómo obedece al justificado supuesto de que no merece interés nada de lo que me ha sucedido personalmente si no se refiere a mis vínculos con la ciencia. Esta es una cita de Freud. Aquí puede leerse el ensamble entre el ser y el hacer, aspectos del mundo psíquico que me parece necesario diferenciar y nutrir por separado, aunque ambas se integren en el diario vivir. Apuntando a distanciarse del nombre asignado que cada uno porta, se les sugería a los asistentes al taller elegir un nombre de fantasía para jugar con la posibilidad de recrearse. Vale decir, se los invitaba a verse y actuar desde una mirada personal y del entorno diferente a la que suelen recibir cotidianamente. Paul Ricoeur afirma que la identidad personal es posible en la forma de una identidad narrativa o una narración que cada sujeto hace de su propia historia. Quisiera concluir con un pensamiento de Braunstein en relación a la construcción del discurso y a la función del psicoanálisis. Él se refiere a descoyuntar la historia oficial para que el sujeto pueda reconocer en ella el carácter ficticio, la organización en torno a fantasmas e ideales que proceden no de él mismo, sino del gran otro, para disecar la anatomía de ese yo protagónico que usurpaba el lugar de justificarse y de ser objetivo, como si tal cosa pudiese pedírsele a un sujeto. Abrir a la posibilidad de una escritura, la primera de él, de su propia existencia. No hablemos de una reescritura, porque la primera no había sido escrita por él ni para él, sino por y para el gran otro. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, realmente un trabajo riquísimo, riquísimo, muy inspirador para todos, de eso estoy segura. Y bueno, y ahora es un placer escuchar, digamos, el comentario de Gloria Guitaró. Así que, Gloria, te escuchamos y después, si quieren, vayan mandando opiniones o, para anotarse para el intercambio o levantando la mano. Excelente el trabajo y te escuchamos, Gloria. Bueno, primero que nada, agradecer a Ida que me ha convocado para este trabajo y todos los elogios que me dispensaste. Y otro agradecimiento a Lila que ha puesto este trabajo y que ha trabajado tanto para hacerlo, ¿no? Es un trabajo extenso e intenso. Por ese motivo, con el espacio de que dispongo, voy a tomar algunas líneas
Y nosotros somos privilegiados porque tenemos la posibilidad de haber visto el video. Pero no por el video en sí mismo, sino porque podemos comparar el video con las palabras con que Lila lo describe. Y ver cuánto más atractivo es lo que dice Lila. Porque en ese momento aparece el monumento gigante de hielo, el centinela del lago, el ruido crujiente, y ese particular hace una referencia a ese color celeste. Y convoca nuestra imaginación y a la perplejidad y el asombro por ese fenómeno que para mi gusto es la representación perfecta de la pandemia, ¿no? Porque en una tranquilidad relativa del lago, de repente todo se convulsiona y todo se pone, como alguien dijo por ahí, patas arriba. Esto que dice Lila le da a su escrito la característica de un ensayo psicoanalítico. Porque el ensayo psicoanalítico es una forma privilegiada que tenemos para expresar relatos, vivencias, sentimientos, recuerdos. Es rizomático, podemos apelar a todo lo que queramos que tenga relación con lo que queremos decir, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa a Lila? Empieza a asociar sobre ese fenómeno que acaba de ver. ¿Y qué asocia? Bueno, además de asociar estas figuras creativas, que a mí me parece, y entraré mínimamente en una pequeña discusión, que el arte es el que, no es que las vivencias, según mi criterio, no se pueden expresar, sino que mediante el arte se expresan las vivencias. Pero para eso tiene que haber un mediador, ¿no es cierto? Casualmente hemos visto últimamente unas figuras muy, muy conmocionantes de Diana Dowek acerca de la pandemia, que verdaderamente produce exactamente ese sufrimiento que estamos teniendo o que tuvimos todo este tiempo. Casualmente, ella eligió para el uniforme de los médicos, porque son médicos en un pasillo, que están vestidos conforme a la necesidad del COVID, celeste. Y ahora que vi este video, me sorprendió porque es un celeste muy afín. Les cuento esto porque lo acabo de pensar y me parece interesante. Y es una pequeña discusión con el tema de transmitir mediante la escritura las vivencias, que por ahí se dice que no se puede. Bien, en este ensayo psicoanalítico, la pregunta, las asociaciones de Lila van por el cambio, la transformación, la mutación y el dar lugar a nuevas significaciones. De estas asociaciones, Lila pasa a cómo ayudar a que en ese cambio se pueda vivir mejor. Ella lo dice con más detalle. Encontrar significaciones, poder, no sé, ¿me ven? Porque acá apareció. Sí, te vemos bien, ¿eh? Te vemos y te escuchamos. Sí, sí. Perfecto, porque yo no me veía. Decía, aparece la idea de los talleres de escritura terapéutica y autobiografía. Y se pone en marcha, yo me imagino, intensamente, porque nos traes un trabajo escrito
pensando que empezó en marzo y estamos iniciando septiembre, has trabajado muchísimo. Has aprovechado la pandemia también y la introspección como tus talleristas. Y yo creo que la introspección, ya que la menciono, se favorece por la pandemia en un buen número de personas, no se puede generalizar, porque la libido, como el agua, cuando encuentra cerrado un camino, abre otros. Y me parece que eso es fundamental lo que ha pasado, porque también abre el camino a la creatividad, no solo la introspección. Hemos visto que los programas más vistos de la televisión son los de cocina. Y porque cocinar es crear, es inventar cosas nuevas. O a veces arreglarse con lo que hay, que también es una forma de creación. De manera que tu asociación estuvo teñida de otros conceptos, además del hecho de la asociación. Acá tu trabajo da un vuelco, como el témpano. Abandonas relativamente el tema del ensayo para entrar en la investigación académica, que tiene otro lenguaje, otras reglas, que hay aparece no una persona, sino varias, aparece un muestreo, aparece una teorización, y acá también se bifurca, porque la teorización, entre otras, es la de Ricoeur, y Ricoeur, que sale de la hermenéutica, entre otras. Yo no tengo tiempo para examinar todo lo que vos decís. Y en el ensayo psicoanalítico hay otras explicaciones que podríamos utilizar. Quiero hacer un paréntesis para hablar de la asociación libre que vos también tomás. Y que es muy interesante lo que vos traes, porque en el año 20 Freud ya estaba realmente aburrido de que le cuestionaron el psicoanálisis. Y la mayor cuestionamiento es que no era ciencia, que era cualquier cosa menos una ciencia. Havelock Ellis, que era contemporáneo de Freud, escribió que el psicoanálisis era simplemente literatura. Freud, yo me lo imagino, con su pluma que rasgaba el papel, le comentó en un artículo que se llama, ¿qué es lo que vos mencionas? Para la prehistoria de la terapia psicoanalítica. Entonces, acepta que la asociación libre nació de la literatura, que él había leído ese librito que vos mencionaste de cómo ser un escritor original en 14 días, escribir todo lo que se te ocurra, a los 14 años. Pero sucede que se olvidó, porque por supuesto a los 14 no estaba pensando en el psicoanálisis, ¿no? Eso creo, no sé. Y mucho tiempo después, Ferenczi le trajo el libro, y él ahí recordó que ya lo había visto. Y ahí acepta totalmente que el psicoanálisis nació de la literatura, pero no quiere decir que es literatura. Se sirve de la literatura para hacer psicoanálisis, que es una cosa totalmente distinta. Entonces, desde el psicoanálisis podríamos pensar con respecto a la escritura terapéutica en otra situación, que es la elaboración a través de la escritura. Esto es un concepto de un americano que se llama Mark Song, y que tiene la idea de que la sola escritura, más allá de que se haga una interpretación, es elaborativa, y que justamente
si nosotros pensamos que el análisis de Freud transcurrió por escrito, está bien, Freud podía hacer muchas cosas que los demás no podemos, pero de todas maneras, la necesidad de escribir un diario clínico, no, un diario íntimo. ¿Por qué se sostienen los diarios íntimos? Aún hoy, con todo lo que se ha evolucionado en la comunicación. Bueno, porque escribiendo un diario, que dicho sea de paso, los escritores suelen escribir un diario. El actual que ha salido últimamente es el de Piglio, que yo tengo mala memoria para los números, pero inventemos un número, 133 cuadernos, pongamos, o algo por el estilo. Porque los diarios de los escritores, ahí empiezan sus obras. Allí vuelcan generalmente las ideas de lo que quieren escribir, de lo que no pueden, porque un concepto importante ligado a la escritura son las resistencias a escribir. Es decir, muchas veces queremos escribir y no podemos. Aún la gente está más acostumbrada. Por eso, cuando yo leí la propuesta tuya para el taller, pensé que ese tono amable, ese cuidado que pusiste, yo no lo voy a leer entero porque no tengo tiempo, pero sí el comienzo. ¿Te acordás cuando eras niño o niña y subías a tu casita del árbol o te armabas un castillo, un fuerte o una choza? Con ese espíritu te invito a crear un espacio despegado, entre comillas, de los estímulos del mundo externo que capturan tu atención. No sé si pensaste en la resistencia para escribir, pero acá ya estás diciendo, no, las vamos a vencer a las resistencias, yo te voy a ayudar. Y entonces acá se abre un punto que dejo en suspenso porque quiero decir otra cosa primero. Este artículo, escrito por vos, es un artículo que se abre a una cantidad de cosas que seguramente pienso seguirás escribiendo. Por ejemplo, una tesis interesante. Por tomar una sola. En ese caso, yo aportaría una idea que quizá la tenías y no la pusiste. Te muteaste, Gloria, desmuteate. En esta situación, en esta frase tuya, también está la transferencia. Porque si toda esta gente que participó de tus talleres lo logró con vos. Entonces, creo que ese dato, yo no sé si será, vamos a pensar que te borraste, como dejaste hablar a la teoría, dejaste hablar a la experiencia, pero a mí me parece que la transferencia es fundamental. Y que si la escritura es terapéutica es porque hay un terapeuta con estos grupos. Y bueno, te auguro mucha escritura, muchas presentaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, yo aplaudo por todo porque los muteé, me siento mal, pero los tuve que mutear por la grabación. Muchísimas gracias por tus aportes, realmente riquísimos y muy bienvenidos. Yo les quiero avisar que en el libro 4 empieza con un cuento de una joven de 16 años, que yo le dije, escribí qué sentís en la pandemia, lo escribió y está publicado en el libro 4, ¿no? Y dice, es el hombre en la multitud.
y realmente me hiciste acordar, ¿no? Lo positivo que fue también hacerle escribir, y lo bien que escribió, acerca de lo que sentía un adolescente, relato de un adolescente en pandemia. Creo que se abren muchas perspectivas y me imagino que todos están interesados en decirte sus impresiones. He recibido, si podés leerlas en el chat, numerosas felicitaciones, también a las dos. Evidentemente creo que también compartir acá la experiencia de escritura de los libros le da también un sabor distinto, ¿no? Es decir, a mí me creo que es un placer aparte que tenemos un upgrade de poder con los autores, de escuchar a los autores leer. Gloria, es algo que tiene otro sabor, tiene un sabor especial. Hay algo de esa vitalidad que transmiten, de lo que sintieron, y eso que a veces se tienen que acortar un poquito por los tiempos, perdón, ¿no? Pero realmente le agrega un contenido que va más allá de las palabras y más acá también. Así que estamos, en ese sentido, disfrutamos mucho todos y siempre nos reunimos muchos a escuchar a los autores leer su trabajo, ¿no? Así que bueno, creo que está abierta el intercambio. Por supuesto, la frase de Walter Benjamin, que nombró Lila, y que yo le dije, mira, te mando esta frase, y a mí también me guió, ¿no? Que es compartir experiencias y vivencias y narrarlas, realmente es tan necesario para el alma como beber y comer para el cuerpo carnal. Y creo que esto sigue presente. Voy a tener que seguir muteando, pero veo quién quiere participar o comentar. Estamos encantados de recibirlo. Acá hay muchas felicitaciones, tanto con respecto a Lila como con respecto a Gloria, de Karina, de Dafne, de Lucila Gamarra Tate. Coincide con la escritura, en el trabajo de una paciente adolescente. Lucila, eso me hiciste acordar del cuento en el tomo 4. Felicitan como recurso también Mónica Mercadante, Mirta Iwan, habla de la importancia de transmitir los miedos, agradece por el espacio, nos agradece. El recurso de la escritura terapéutica. Considero que es un tema que abre a múltiples posibilidades, ¿no? De seguir indagando, de seguir investigando, de seguir pensando alrededor de esto. Perdonen si los muteo, el que va a hablar se desmutea en ese momento. Y digamos, como ejercicio y como trabajo y como escritura directamente. De hecho, tenemos la experiencia, creo que todos, ¿no? De pacientes que han podido continuar, digamos, o descubrir su vocación de escritores, muchas veces a partir del análisis, ¿no? Y en ese sentido, también acá recibo las felicitaciones de Vicky Pareja, y dice también la antesala de un análisis. Yo diría, Vicky, es la antesala, es el intermedio y es el después también, ¿no? Tengo particularmente la experiencia de una paciente que yo la convoqué a que tenía muchas dificultades para conectarse afectivamente, y la convoqué que después de la sesión, si podía tener un ratito, escribiera todo lo que sentía. Bueno, y esa paciente después descubrió su vocación como escritora, ¿no? Y siguió escribiendo. No sé, Lila, si querés agregar algo a esto que nos trajo Gloria tan generosamente. Te escuchamos. Levantó la mano Sara Oxtenstein. No sé. Sarita, ¿querés participar y después la escuchamos a Lila, o primero Lila, después Sarita?
como prefieran. Yo quería agradecerle a Gloria porque me ayuda muchísimo su comentario, me sirve mucho, y lo he sentido muy cercano, digamos, en lo que yo he querido transmitir, y en la lectura que ella hace, que uno cuando está metido en el artículo no lo puede ver, o sea, hace una lectura que a mí me da otra perspectiva. Y te la agradezco mucho, Gloria, lo de la transferencia, y bueno, justo te muteaste cuando estabas diciendo una frasecita, pero bueno, pude escucharlo todo y te lo agradezco mucho, realmente. Gracias a las dos, y te escuchamos, Sara. Díganme quién levanta la mano, díganme, porque por ahí no los veo. Primero agradecer este espacio, Hilda, eres una anfitriona increíble, además de todo lo que haces, y en particular aquí a Lila y a Gloria y Lila, porque con cada una de ustedes me conecta algo muy especial. Y hablando de la diferencia entre vivencia, experiencia y todo lo que transmitiste, Lila, a partir de reflexiones de Bel-Yakar, justamente iba hacia eso, ¿no? Porque es difícil transmitir ahora lo que me conecta a Gloria y a ti. Sin embargo, voy a comentar que tuve la experiencia feliz de participar en uno de los talleres de Lila, justamente en octubre del año pasado, y realmente es una experiencia que la llevo envuelta y la recuerdo como algo diferente, y que es importante que pasemos por esa experiencia desde nuestra labor psicoanalítica, pero además desde nosotros como personas, porque me di cuenta que el grupo en el que tuve la suerte de estar eran mujeres, y había 2 hombres, en donde uno de ellos me dejó particularmente conmovida por las reflexiones de su vida que entregó, y cómo fue un espacio transformador para él, situación que envolvió a todo el grupo de una manera muy especial. En lo particular, me encontraba en ese momento en una situación especial en mi vida. No me encontraba en Perú, me encontraba fuera del Perú durante 4 meses, y entonces, Lila, inclusive creo que esto no lo llegaste a saber porque no te lo llegué a comentar, pero me ayudó en ese momento, y fue muy interesante toda tu propuesta, desde escoger un otro nombre, desde hacer que podamos ingresar a los lugares más profundos, aquellos recónditos que solamente podíamos, digamos, muchas veces ni siquiera frente al espejo, sino en nuestros espacios psicoanalíticos cuando hemos sido pacientes, y que también ayuda en estos lugares en donde habían personas que estaban en la poesía, que estaban en la escritura, que amaban las flores, que se dedicaban a eso. Y bueno, simplemente una reflexión de lo que pudo significar en lo personal trabajar en tu taller contigo, Lila. Es un recuerdo que lo llevo conmigo, y tu trabajo es exquisito. El video de el muro de hielo del iceberg a mí me impresionó, me deja también movilizada, y la analogía con nosotros, con el ser humano,
es espectacular porque tal cual es como para escribir un otro trabajo específicamente sobre eso. Bueno, agradezco el espacio, agradezco a todos ustedes y lindo estar acá hoy día. Muchas gracias. No, muchas gracias, Sara, por tu testimonio. Sí. Y nos invita a seguirte, a hacerlo realmente. Yo había visto por ahí, avísenme porque de pronto no los veo, pero me parece que alguien había, sí, Gloria. Gloria había levantado la mano. Sí, Gloria, te escuchamos. Le quiero contestar a Lila, ¿no? Que tu trabajo es motivador. Sí. Porque, digamos, no, este comentario que yo hice es inusual. En el sentido, es cierto que yo los comentarios los hago de acuerdo a lo que leo, digamos, pero tu trabajo dice tantas cosas, ¿no? Y ahora me encanta que Sara nos haya contado esa parte, digamos que estaría bueno que la incluyas cuando lo hagas, ¿no? Cuando lo continúes. Porque uno lector piensa, ¿cómo será el efecto de los que participan? Así que Sara, pasale lo que dijiste, Lila, ponelo en tu próximo trabajo. Sí, es una Muy cierto, muy cierto. Mucha generosidad de parte de Sara, de apostar a la propuesta, de jugar también, ¿no? De jugar, yo creo que para los psicoanalistas, o al menos para mí, es todo un desafío dejar de ser psicoanalista, sacarse el traje, ¿no? Claro. Y jugar y ponerse en otro lugar, y Sara en esto fue absolutamente generosa y bueno, pudimos jugar juntas y realmente resultó transformador porque el efecto de transformación creo que es el efecto grupal, ¿no? Como todos, ese grupo, yo me acuerdo perfecto, cada grupo es un universo Aparte. diferente, sí. Qué fantástico. Ahí está Marta. Martita, te escuchamos. Desmuteate. Está Marta. No, Marta, estás muteada. Desmuteate. Está Marta, Jorge. Sí, Y después Marcos. Marta, Jorge y Marcos, lo que voy viendo. Disculpen que estaba muteada. Bueno, no, que estaba diciendo que te felicito, un trabajo excelente, una hermosa escritura, una hermosa experiencia. Y bueno, siguiendo un poco el camino de FIOM que hemos transitado con Hilda en tantos años, voy a tomar un hecho seleccionado de todo lo que vos expusiste en este trabajo. Y yo en mi hecho seleccionado, tal vez porque en este momento tengo una gran afinidad con la filosofía, es a Paul Ricard, que lo mencionaste a través de un escrito muy interesante que está dentro de la bibliografía, que es el de María Elena Radici. Bueno, a mí me dispara este trabajo una frase que a lo mejor algunos de ustedes la conocen, es que una vida examinada es una vida narrada. Y esto me lleva también a un trabajo de Ricard que está en una revista, pero que es muy bueno y que se los recomiendo mucho, que es La vida es un relato que está en busca de un narrador. Y me pareció muy interesante que se podía como, digamos, asimilar a este trabajo que vos hiciste acerca de esta identidad narrativa de estos integrantes del grupo. Y me gustaría leer de esto porque siempre creo que dicen los autores de una forma mejor que tal vez por lo menos yo. Dice, de esta manera es a través de las variaciones imaginativas sobre nuestro propio yo
que intentamos alcanzar una comprensión narrativa de nosotros mismos, la única que escapa a la alternativa aparente entre cambio puro e identidad absoluta. Y entre las dos se sitúa lo que vos escribiste en el texto, la identidad narrativa. Me pareció que podía decir estas palabras para todos y compartirlas. Muchas gracias, Marta, muchas gracias realmente. Bueno, por el aporte. gracias, Lila, un placer escucharte y un placer leer, porque sabés que las escrituras se complementan con los lectores, no puede haber escrito sin un lector, y somos nosotros los lectores los que también ejercemos la hermenéutica de esta escritura. Así que muchas gracias, Lila. Muchas gracias, Marta. Aparte, muy de Bion el comentario, porque Bion dice que el análisis son personajes en busca de un autor, ¿no? Refiriéndose a Pirandello. Así que muy de Bion el comentario. Bueno, después tengo anotado Jorge Schneiderman, Marcos Tabachnik y Vicky Pareja. Sí. Una cosita, yo quería pedirle a Marta si me puede pasar el artículo o las te lo voy a mandar, Lila, te lo voy a mandar por mail. En el grupo general que tenemos te lo mando, porque realmente es una joya, es una joyita de 4 hojas, así que te lo voy a mandar. Gracias. Sí, Jorge, te escuchamos. Bueno, en primer término, quisiera felicitar a Lila por la densidad conceptual y la resignificación que propone de la palabra como disparador del acto creativo, ¿no? La palabra obviamente nos constituye, pero me parecía quizás pertinente establecer que el término vivencia es acuñado por Ortega y Gasset y alude a toda experiencia que deja huellas. Es importante establecer la diferencia que se establece entre lo estrictamente experiencial y aquello que trasciende el plano de lo expresable a través de la palabra, ¿verdad? Creo que es un detalle a considerar y que quedó plasmado a través del brillante trabajo que realizó. Ahora, en otro punto, también quisiera significar que Freud sin dudas abrevó de distintas vertientes de la literatura, pero muy especialmente de la tradición textual judía, de la hermenéutica talmúdica, la interpretación, la construcción colectiva, ¿no? Y en algún momento también Freud toma del Fausto de Goethe una frase que dice algo así como arte, ciencia y por sobre todas las cosas paciencia. Términos que a mi criterio definen claramente lo que es el psicoanálisis y lo que nos propone Freud a través de la construcción del corpus psicoanalítico, ¿no? El arte de escuchar, el arte de observar, el asidero científico, que es la base de sustentación, y por sobre todo la paciencia. Bueno, eso quería simplemente decir, y por supuesto agradecer por la brillantez de este trabajo que nos ha regalado. Muchas gracias, Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias. También es siguiendo como el grupo de Bion, ¿no? Que habla de la paciencia, de poder tener paciencia para tolerar los momentos de desintegración que realmente suceden en la creación, ¿no? Esos momentos de desintegración. Marcos, te escuchamos. Bueno, gracias por la presentación, la verdad, a las dos participantes que han presentado el trabajo y lo han discutido. Eso en primera instancia. Yo me voy a poner un poquito el traje de psicoanalista, aunque estamos todos... No te lo podés sacar. No, sí, por momentos sí, no te preocupes, gracias. El tema es, estaba leyendo en un libro sobre historia y trauma, que dice que lo que no se puede decir, no se puede callar. Y me parece un término tan para con nosotros, además conociendo la historia del psicoanálisis, que
gran parte del mismo se hizo a través de las cartas. O sea, más allá del premio de Freud, que esto, que lo otro, pero se hizo a través de las cartas. Y las cartas eran una especie de iPhone de aquella época, por más que la letra tardaba en llegar. O sea, estamos en tiempos de la inmediatez y no de la paciencia que había en aquellas épocas, ¿no? Pero bueno, pero no obstante esa situación, la importancia del escribir, de la literatura, que tenemos nosotros en este arte-ciencia, voy a decir así para conformar a los extremos, que de alguna manera toda la teoría está hecha en base a la escritura. Un poco vale lo que decís vos, Jorge, o lo que acabas de decir con la cosa talmúdica, ¿no? Propia de la cosa judaica, pero ya creo que más allá de eso, es toda una transmisión de la historia del pensamiento y del sufrimiento humano a través de la escritura. Muchas gracias. La verdad, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, muy buen aporte, qué bueno, es cierto, ¿no? Nos dejás pensando. Bueno, estoy escuchando a alguien, no sé si alguien levantó la mano o se desmutió, y si no, hay alguien que tiene abierto, pero no sé quién es. Disculpen. Bueno, nos gustaría mucho en este momento escucharte, Lila, porque estamos terminando como cierre, escuchar a Gloria unas palabras y a Lila, si les parece bien. Y si hay alguien que está haciendo mucho ruido por ahí, le pido que se mutee. Ah, Mariel, querías decir algo. Mariel, te escuchamos. Sí, me quedé pensando en el tema de que ella lo propone como salir a jugar este espacio para escribir, y una experiencia propia que tuve en una época que hacía un taller de juego. Era una época que yo hacía un taller de juego y creatividad en el Teatro San Martín, donde estábamos inmersos en diferentes situaciones y nos sorprendíamos con nosotros mismos con lo que encontrábamos. Y en esa época, en mi análisis personal, después de estas actividades de juego, progresé muchísimo y fue muy, muy interesante. Eso por un lado, ¿no? Como no entiendo todavía del todo, tendría que volver a releer el trabajo pero pienso en un momento como posterior a esta escritura, como que a veces los pacientes traen escritos de ellos y es muy ricas esas sesiones donde trabajamos sobre esos escritos. Y por otro lado me quedé pensando en la actualidad, las adolescentes, que antes era algo muy habitual que escribieran sus diarios, ¿no? Como momentos de introspección que tenían en algunos diarios incluso con llave, como para que sus madres principalmente no pudieran acceder a él, y que ahora es algo que yo tenía. También, pero es algo que ahora no estoy observando tanto, ¿no? Como que ahora es más mostrarse en las redes, en los TikToks, más como algo para afuera, y no estoy viendo eso de esos momentos tan de introspección, de encontrarse, donde era un momento también de matar simbólicamente a esos padres, ¿no? Porque eran momentos secretos, donde uno se quejaba de su madre, de su padre, de las injusticias del mundo, ¿no? Y estaba pensando en esto de las neomelancolías actuales adolescentes, donde cuesta matar porque no hay objetos fuertes internalizados, y tendrá algo que ver con esto, o la inmediatez también de las redes, pero hay un cambio en esto de la escritura autobiográfica de las adolescentes en esta época, no sé si ustedes lo notan. O esperar la llave indicada. Sí, o cuando la madre te encontraba la llave o te cortaba porque quería leer igual, ¿no? No, pero como adolescentes esperar la llave indicada, la llave ideal que abra ese cofre, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que hacer referencia, Mariel, a algo que tiene que ver con el tiempo. La escritura está hecha de tiempo, ¿no?
porque es una palabra atrás de otra, ¿no? Es decir, es distinto a la imagen, que es simultánea, ¿no? La imagen, va todo junto. La escritura está hecha de tiempo, ¿no? Es una sucesión. Y eso es un dato importante ante los tiempos, como decía Marcos, como decían todos, de la inmediatez, ¿no? Frente a la mediatez que reclama la escritura y que lo que implica también, ¿no? La incorporación del tiempo como crecimiento mental, como evolución, como maduración también, ¿no? Pero justamente estamos en tiempos de inmediatez, donde la mediatez del pensamiento y del escribir, por ejemplo, está un poco presionada, ¿no? Por entornos que no toleran, que no tienen paciencia para esa incorporación del tiempo en la vida, porque también es incorporar la finitud, ¿no? Y también incorporar el ser parte de una cadena que tiene un origen y que a su vez damos origen. Eso también está en cuestionamiento, la imposibilidad de incorporar el tiempo. Bueno, pero ahora escuchamos un poco, es para seguir, pero bueno, estamos en la despedida, ya muchos tuvieron que irse porque tienen pacientes y actividades, así que las escuchamos con mucho gusto en esta despedida y después se desmutean todos y un aplauso. Bueno, agradecer porque ha sido un momento privilegiado de encuentro y porque todos los comentarios, fundamentalmente los de Gloria, me sirven muchísimo para seguir pensando, para poder seguir acercando y elaborando este tema de la escritura. Agradecer este espacio y estos espacios de tanto crecimiento que nos brinda Hilda. Hilda fue un poco la motivadora de que yo pudiera escribir durante la pandemia, y esto no puede armar el contenido, pero tiene que haber un continente, ¿no? Y esto lo brindó ella. Y agradecerles la presencia, fundamentalmente a colegas muy queridos, como por ejemplo Elizabeth Rena, Nieves Ayuso, Roxana Cavicchia, Griselda Gianella, Fernando Orduz, con los que compartimos otros espacios también y que se han acercado hoy al fogón, como dice el dicho. Así que bueno, muchas gracias. Te escuchamos. Desmuteate, Gloria, si querés decir unas palabras. Bueno, realmente ha sido una tarde hermosa, donde la distancia social se conjuga con la proximidad virtual, porque no todas las veces que uno está en un Zoom siente, como en este caso, la cercanía virtual, que nos permite pensar juntos, respetuosamente, crecer juntos, y además me ha permitido a mí conocer a Lila, que fue realmente un placer. A vos te conozco mucho y sé que sos capaz de estas cosas. Me diré muchas más. Muchas más, iba a decir muchas más, pero me parecían así. Algunas. Gracias a todos. De Gracias todo un poco. No, y aparte yo quisiera que hoy justamente el 1 de septiembre de 1939, que se inició la Segunda Guerra Mundial, la posibilidad que ponemos, ¿no?, de reunirnos acá con la esperanza, ¿no? La esperanza en nuestro quehacer, la esperanza en el arte, ¿no? Y poder hacer ese juego que yo le llamo esperación, de la desesperación, la espera y la esperanza, ¿no? Yo creo que acá tenemos también un investigador en historia que es Jorge Schneiderman, y hoy es el aniversario de un terrible y triste suceso de la humanidad. Y por suerte nos pudimos reunir en torno a proyectos, a esperanza, a creatividad y a poderlo narrar, ¿no?
Así que creo que acá hay, no nos dimos cuenta en principio que era esta fecha, pero creo que ese no darse cuenta también aparece en la posibilidad de narrarlo, ¿no? Así que muy lindo tenerte, Gloria, con nosotros. Te voy a perseguir ahora, porque te dije, hago mucho más para perseguir para que estés. Y Lila, realmente muy lindo cuando me contaste el proyecto. Te dije sí, sí, para adelante, y tan creativo el proyecto, tan creativo, ¿no? Porque lo primero que uno piensa es cómo un analista va a contar su vida con otros, por ejemplo, ¿no? Y entonces ella me iba transmitiendo, ¿no? Cómo ella lo iba a instrumentar, y realmente me pareció una idea muy, muy creativa y que hay que seguir trabajando sobre eso. Así que un beso grande a todos y bueno, acá hay muchos reconocimientos y muchas felicitaciones. Y vamos para todos y no sé si los leíste, Lila, pero todos están mandando muchas felicitaciones y bueno, nos encontraremos el próximo miércoles y después tomaremos una vacación para el miércoles 15, un homenaje al Día del Perdón. Así que como una reflexión para la capacidad de perdonar y perdonarnos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias y el aplauso ahora, ¿eh? El aplauso para las dos. Muchas gracias. Al miércoles que viene. Sorpresa, ¿quién presenta? Hasta el próximo miércoles. Perdón, Mónica quería decir algo y no, ya terminamos. Nos quedó afuera Mónica, podés enviarlo, Mónica. Hasta la próxima. Bueno, acá siguen las felicitaciones, está muy entusiasmada mi pareja con el taller. Yo creo que muchos se van a conectar con Lila, con esta idea fantástica. Así que bienvenidos a todos. Ahí está Vicky. Ay, Roberto, Así que uno se va viendo ahora cuando, viste, te vas terminando, porque, bueno, muchas felicitaciones, hermoso encuentro. Me llevo muchas ideas para psicoanálisis y educación. Fantástico. Excelente, fantástico. un excelente encuentro, bellísimo. Muchísimas gracias, Hilda, Lila, fenomenal. Me quería comentar algo de un texto de Freud, pero bueno, ya se los envío vía correo. Y por si favor, quieren se los leo porque me has muteado descaradamente. Descaradamente. Lo muteaba cada rato. Lo muteaba cada rato. Sí, porque, no sé claro, por qué. No sé decía, por qué te agarró la tener... represión conmigo. No. Bueno, dice, en palabras de Freud, el artista es originalmente un hombre que se aparta de la realidad porque no se resigna a aceptar la renuncia a la satisfacción de los instintos por allá exigida en primer término, y deja libres en su fantasía sus deseos eróticos y ambiciosos, pero encuentra el camino de retorno desde ese mundo imaginario a la realidad, constituyendo con sus fantasías merced a los dotes especiales una nueva especie de realidades admitidas por los demás hombres como valiosas imágenes de la realidad, etc. Está en los dos principios del suceder psíquico. Muchísimas gracias. Es algo muy, muy, muy maravilloso lo que has hecho, Lila, y eternamente agradecido. Muchas gracias, Lila, y te perdono la muteada. Perdóname, porque quería ser democrática con todos los muteaba. No, maravilloso, sí. Maravilloso realmente. Jorge, maravilloso. ¿qué ibas a decir? Sí. Agregar algo a lo que dijo Luis.
En otro texto, Freud establece que luego de cada hecatombe, luego del resquebrajamiento y derrumbe de distintas civilizaciones, el arte se ha encomendado la ardua tarea justamente de reconstruir y dar pie para el reencauzamiento de las sociedades y las culturas. Me pareció también pertinente. Fantástico. Tenés que mandar la referencia exacta de Freud, ¿eh? Tienen que mandarla al grupo. Comprometido. Claro. Muchas gracias. Felicitaciones, Lila. Adiós, adiós. Felicitaciones a todos. A Gracias. Lila, a Gloria y a Hilda. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Eli. Bueno, seguimos los miércoles. Ok. Un beso, hasta la próxima. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Gloria. Gracias. Gracias, Gloria. Sí. Gracias. Gracias, Lila.